Sí, el 28 de julio se realizaron elecciones presidenciales en Venezuela, luego de un largo y fatigoso proceso de negociación entre la oposición y el gobierno venezolano. Y a pesar de que las condiciones eran muy desventajosas para la oposición, finalmente se acordó en participar. Y hubo una importante sinergia entre la candidatura opositora de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado con los sectores populares. Entonces, el clima previo a las elecciones era un clima de cambio. Uno podía intuir, como sociólogo que soy, que éramos testigos del fin de un ciclo por la sintonía de amplios sectores de la población con esa candidatura, ¿no? El 28 ocurren las elecciones y la oposición no solamente invitó a que hubiera una amplia participación, intentando que el margen fuera el más amplio posible, y eso ayudara a evitar un fraude electoral. Y en segundo lugar, también le pidió a la población que se quedara alrededor de los centros electorales para ser testigo del conteo que había ocurrido en cada sitio donde la gente había ejercido su derecho al voto. Y eso fue muy importante para todo lo que vino después, porque cuando la gente escuchó los resultados en cada centro de votación, los grabó con su teléfono celular y los compartió por estas redes horizontales de diseminación de información que fueron muy eficientes durante esos días. Entonces, las personas no solamente mandaron las fotos y videos del resultado de su centro de votación, sino que recibieron también muchos resultados similares. Entonces había una noción muy clara de lo que había ocurrido antes de que las autoridades dieran el supuesto resultado que ocurrió horas después, que daba como ganador a Nicolás Maduro. Entonces allí se generó pues un amplio descontento porque la gente estaba segura de lo que había ocurrido, que era una victoria abrumadora de la candidatura de Edmundo González. Y al día siguiente, el 29 de julio, ocurre una de las rebeliones populares más importantes de los últimos 30 años en Venezuela. Solamente puede ser comparada con los hechos del Caracazo en 1989. ¿Y por qué fue tan importante? Bueno, por la cantidad de personas que participaron, por los sitios diferentes en donde las personas realizaron movilizaciones. En tercer lugar, porque tuvo un carácter insurreccional, esa expresión de descontento protagonizada por los sectores populares. Y en cuarto lugar, porque fueron manifestaciones espontáneas, ¿no? Es decir, no hubo ninguna directriz del liderazgo político ni de los partidos opositores para que la gente saliera a protestar ese día, porque el 29 de julio estaban muy ocupados recopilando las actas de votación para demostrar que ellos habían sido los triunfadores en el proceso electoral. Entonces, el 29 y 30 de julio ocurre esta rebelión, donde hubo una vandalización generalizada del marketing electoral, de los mecanismos, de los artefactos de campaña electoral del oficialismo, donde hubo ataques a sedes de gobiernos locales y regionales, donde hubo también ataques a puestos de policía, y especialmente lo que simboliza esa jornada de protesta fueron la vandalización de 9 estatuas de Hugo Chávez en 9 puntos diferentes del país. Entonces, creo que fue una expresión muy importante del descontento que había, no solamente con la gestión de gobierno, sino con la demanda y con el anhelo de un cambio que fue truncado de manera abrupta por las autoridades en ese momento. Sí, bueno, en los hechos del Caracazo de 1989, las insatisfacciones sociales tuvieron como consecuencia también demandas de cambio político, ¿no? Pero digamos, esa fue la secuencia. Un periodo de empobrecimiento de la población, seguido por una serie de anuncios oficiales que generaron pues una explosión de descontento generalizado en Caracas y en otras ciudades del país, protagonizadas además por sectores populares y en donde se utilizaron también algunos elementos insurreccionales, ¿no? Fue una movilización espontánea porque no hubo ningún partido político, ni los que estaban alrededor del gobierno, ni los que estaban en la oposición, ni siquiera de las organizaciones de izquierda en ese momento que previeran que esa insatisfacción social se iba a expresar de la manera como se hizo en ese momento. Y además eso desencadenó una brutal represión con una cantidad indeterminada de muertos hasta hoy en día. Se habla de entre 300 hasta 1000 personas
que fueron asesinadas y desaparecidas por las autoridades en ese momento, y la implementación de una serie de normativas restrictivas. Entonces, desde 1989, bueno, pues hemos tenido varios procesos de movilización hasta llegar a este del año 2024. Yo quisiera hacer un paréntesis en lo que ocurrió en el año 2002 alrededor del intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez, donde el 13 de abril efectivamente hubo un proceso de movilización popular para que el gobierno de Hugo Chávez volviera al Palacio de Miraflores. Pero cuando nosotros hacemos las comparaciones cuantitativas entre lo que ocurrió en abril del 2002 y lo que ocurre en el 29 y 30 de julio de 2024, estas expresiones de 2024 superaron en cantidad por lo menos 10 veces más la cantidad de personas que participaron en las del 2002, ¿no? Entonces, para que veas la proporción del hecho épico, fundacional, por la cual el chavismo dice que representó a las mayorías populares, ¿no? En el 2024 tuvimos una estrategia de despliegue que fue diferente a las concentraciones de clase media. La lógica era absolutamente diferente. Las concentraciones de clase media usualmente o se encuentran en un punto o se movilizan de un punto A a un punto B. Y aquí lo que hubo fue un despliegue en forma de enjambre alrededor de los puntos de poder o de los símbolos del poder, ¿no? Campaña electoral del oficialismo o sedes de gobiernos regionales o municipales o sedes de organismos policiales en ese momento, y especialmente esta situación del derrumbe de las 9 estatuas de Hugo Chávez. Entonces, cualitativa y cuantitativamente es la expresión de descontento popular más importante que hemos tenido desde 1989, desde los hechos del Caracazo, que además que fueron hechos que conmocionaron a la opinión pública, generaron un antes y un después, también estimularon la conformación y el despliegue de las primeras organizaciones de derechos humanos. Es decir, el Caracazo tuvo muchísimas repercusiones políticas y sociales en Venezuela. Y yo creo que la rebelión popular que ocurrió el 29 y 30 de julio de 2024, posterior al fraude electoral, apenas la estamos comenzando a entender, ¿no? Creo que los hechos todavía se están desenvolviendo, y yo creo que las ciencias sociales, los intelectuales y todas las personas, los influencers y opinadores, deberíamos ponerle un ojo a los cambios cualitativos y cuantitativos que han ocurrido en los sectores populares a partir de esa fecha, cómo estas derrumbe de las estatuas de Hugo Chávez simbolizan el quiebre político, pero también la ruptura emocional del pueblo que antiguamente era chavista y que en ese momento optó por la necesidad de un cambio luego de muchos años de pauperización de sus condiciones de vida, de empobrecimiento generalizado, y además esta circunstancia de tener que obligar a que muchas familias venezolanas salieran del país de manera desesperada para intentar tener un futuro dentro de Venezuela. Así que yo creo que esto es un fenómeno que apenas estamos comprendiendo, que deberíamos abocarnos luego que la democracia regrese a Venezuela, pues a entender cuáles fueron los mecanismos, cuáles fueron las estrategias, cuál es la lógica de los sectores populares para movilizarse, y sobre todo cuáles eran las demandas políticas implícitas allí, toda la madurez política que el pueblo venezolano demostró alrededor del 28 de julio, que se desplegó, digamos, como una rebelión popular durante los días 29 y 30 de julio. Aunque históricamente no es totalmente cierto, el chavismo siempre se reivindicó como un hijo de la rebelión popular del Caracazo, ¿no? Que ese había sido su mito fundacional, a pesar de que nunca vamos a conocer dónde estaba Hugo Chávez durante esos días, durante febrero de 1989. Él mismo dijo que pues había estado enfermo de un malestar estomacal que le impidió estar con sus compañeros reprimiendo a la población, al ejército venezolano. Sin embargo, pues hay otros analistas que generan sus dudas y han expresado que también Hugo Chávez habría estado reprimiendo a la población como parte del ejército venezolano esos días, ¿no? Sin embargo, bueno, el chavismo siempre se reivindicó como un hijo de esa rebelión, y a pesar de afirmar que representaba los anhelos de las demandas populares, el chavismo siempre, el mayor temor político que tenía, el mayor temor simbólico que tenía era también ser víctima de una poblada en contra de las políticas, en contra del despliegue de la dominación que representaba el gobierno bolivariano, y esto fue mucho más claro a partir del inicio del gobierno de Nicolás Maduro.
por diferentes razones, Hugo Chávez nunca realizó redadas indiscriminadas en los sectores populares, ¿no? Supuestamente para combatir la delincuencia. Y esa fue una situación que comenzó a realizarse a partir del gobierno de Nicolás Maduro en el año 2013 con los operativos de liberación del pueblo, que luego degeneraron en las llamadas Fuerzas de Acciones Especiales. Entonces fueron redadas indiscriminadas en los sectores populares, porque ya el chavismo tenía la certeza de que venía una crisis económica para el país, porque después de varios años de bonanza petrolera, los precios internacionales del gas y del petróleo disminuyeron de manera abrupta y el Estado no tenía los suficientes ingresos para desarrollar las políticas clientelares que hasta ese momento pues había desplegado. Entonces el chavismo estaba absolutamente consciente que venía un momento de crisis y para eso desplegó el control territorial de los sectores populares a partir primero de las OLP y de la FARC, pero también construyó una narrativa para explicar, para adjudicarle a terceros las razones de esa crisis a partir de lo que ellos calificaron como la guerra económica, y un discurso que luego fue reforzado por las sanciones, ¿no? por ser víctima de sanciones internacionales por la ausencia de democracia en Venezuela. Entonces, el chavismo siempre se preparó para eso, y es por eso que después de las protestas del 29 y 30 de julio se desató una represión feroz contra los sectores populares. El propio Nicolás Maduro, intentando evitar que esa situación de insurrección se generalizara y durara más días de lo que finalmente duró, ordenó que una gran cantidad de venezolanos fueran detenidos, ¿no? Y él mismo dio la cifra de 2.000 personas debían ser privadas de libertad para cortar el proceso de indignación popular que estaba siendo testigo en ese momento. Y además también desplegó la presencia de estos grupos de civiles armados para controlar algunas situaciones y finalmente estimuló la delación vecinal a partir de una aplicación de teléfonos inteligentes llamada VENAP, ¿no? Entonces, fue tanta la hazaña o la ferocidad de la represión en esos días que fue calificada de esa manera por la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habló del estímulo al terrorismo de Estado. De esa manera calificó las actuaciones a partir de ese momento del Estado venezolano. Entonces, y además, finalmente, esto fue acompañado de una situación de extorsión generalizada de los funcionarios. Es decir, la cantidad de personas retenidas fueron más de 2.000. Sin embargo, como muchas personas tuvieron la capacidad económica para pagar el no ser finalmente llevadas a un centro de detención, es por eso que nosotros podemos afirmar de manera conclusiva que la mayor cantidad de personas que fueron detenidas, los presos políticos que hoy tenemos en Venezuela, son personas de sectores populares, eran personas que eran parte de ese antiguo pueblo bolivariano que había tenido muchas expectativas de cambio con Hugo Chávez, que durante los años fue decepcionándose, fue siendo víctima de la mala gestión económica, de la corrupción generalizada de los funcionarios, comenzaron a ser víctimas de situaciones de violencia institucionalizada. Y finalmente, bueno, pudieron sintonizar con la campaña electoral de la oposición para exigir la demanda de un cambio. Y fíjate que mucho pueblo chavista participó en las elecciones primarias, y allí lo que se reafirmaba era la necesidad de tener un liderazgo contundente, un liderazgo que fuera claro en su confrontación con las autoridades venezolanas. Y finalmente eso se reafirmó en la cantidad de votos que recibió Edmundo González el 28 de julio. Ahí la gente lo que estaba mandando era un mensaje claro, que se necesitaba pues un liderazgo que fuera muy firme en su confrontación al autoritarismo. Es porque eso tiene, digamos, una lectura política. Edmundo González recibió el mayor margen a su favor de toda la historia electoral democrática venezolana. Es decir, el margen entre el mundo y la persona que quedó en segundo lugar, que fue Nicolás Maduro, fue el mayor, ha sido el mayor de toda la historia democrática de nuestro país. Y eso yo creo que demuestra de manera irrefutable y clara las aspiraciones de cambio de los sectores populares que fueron ignoradas y que han sido vulneradas por un gobierno que decía representarse o ser el depositario de las esperanzas de cambio precisamente de las comunidades amplias de nuestro país. Mira, hay un analista que se llama Luis Vicente León que él estimó
que el voto duro del oficialismo se iniciaba en 4.500.000 votos para los comicios del 28 de julio. Y fíjate que si nos atenemos a esa cifra, el chavismo habría perdido 2 millones de su voto duro, es decir, de las personas que tradicionalmente habían votado por el gobierno por diferentes razones y que en este momento entonces optaron por un cambio. Entonces, si finalmente se materializa la juramentación de Nicolás Maduro el 10 de enero de 2025, el chavismo va a dejar de ser un movimiento político basado en la representatividad de amplios sectores populares, que es parte de su mito fundacional, ¿no? Representar esas demandas de cambio de la mayoría de la población. Y, digamos, ya dejó de ser así y se va a transformar el 10 de enero de 2025 en una fuerza de ocupación territorial de Venezuela por la vía de la coerción y por la vía de la fuerza, ¿no? Entonces, esto es importante porque independientemente de lo que ocurra de ahora en adelante, en el momento que estamos haciendo esta conversación, la relación cualitativa entre amplios sectores de la población venezolana y las autoridades alrededor del gobierno de Nicolás Maduro cambió y se ha transformado de manera irreversible. Creo que allí, digamos, hay una transformación estructural y esas demandas aspiracionales están siendo capitalizadas por una figura como María Corina Machado, que en este momento tiene el índice de aprobación más importante de todo el liderazgo político venezolano. Entonces, todo lo que ella representa, todo lo que ella simboliza, la prosperidad, la preparación, la fortaleza, ha hecho una sintonía importante con la demanda de amplios sectores de la población. Y además, ese uso tan inteligente de la demanda y la exigencia de reunificación familiar de las familias que se habían dividido por la migración. Porque hay que recordar que Nicolás Maduro nunca le dio un lugar político en su discurso a los migrantes, todo lo contrario, los criminalizó. Algo que sí había hecho Hugo Chávez cuando le dio un lugar narrativo privilegiado en su discurso a los pobres, reivindicaba, aunque solamente fuera discursivamente a los sectores populares, y eso por supuesto le permitió tener una amplia sintonía con importantes sectores de la población. Bueno, eso ya dejó de ser así, y ahora quien representa las aspiraciones de importantes sectores de la población venezolana es la oposición, algo que no había ocurrido en mucho tiempo. Esta sintonía importante entre el liderazgo político y amplios sectores de la población que fue ratificado en el proceso electoral. Entonces, allí hay una transformación del imaginario y de las demandas aspiracionales de la población venezolana que en algún momento se identificaron con la propuesta bolivariana. Bueno, ya dejaron de identificarse con eso y ahora están optando de manera decidida y reversible por un cambio en el estado de cosas en Venezuela. Están retomando lo que algunos sociólogos hemos calificado como el imaginario de clase media, el imaginario creado por la renta petrolera, y por supuesto un deseo de mejorar sus condiciones materiales de existencia, algo que ya están absolutamente convencidos que no va a ocurrir bajo un gobierno de Nicolás Maduro. Mira, en estos marcos de acción colectiva es importante un momento que despierte la indignación generalizada de la población, ¿no? En el caso de las protestas del 2014 fue el asesinato de Mónica Spear. En el caso de las protestas del año 2017 fue las declaraciones de la Fiscal General de la República, cuando hablaba que se había dado una interrupción del hilo constitucional luego de una sentencia contra la Asamblea Nacional en ese momento. Y en esta oportunidad, en el año 2024, eso que detonó la indignación generalizada de la población fue el anuncio por parte del rector principal del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, acerca que Nicolás Maduro habría ganado las elecciones sin ofrecer, digamos, mayor detalle sobre eso. Ya la gente estaba absolutamente consciente de lo que había ocurrido porque había sido testigo de los resultados en su mesa y esos resultados habían sido comparados de manera espontánea por la propia gente a través de estas redes de intercambio de información. Entonces, un hecho que despierte la indignación generalizada. Pero esto no es suficiente. Esto tiene que ir acompañado por un empobrecimiento continuo y generalizado de las condiciones de vida, en donde la gente ya haya tenido la percepción de que no es posible correctivos a las políticas públicas que han generado ese empobrecimiento, sino que más bien las autoridades van a insistir y van a persistir en ese tipo de políticas empobrecedoras. Entonces yo creo que ahí hay un segundo elemento que es
un empobrecimiento de las condiciones materiales de existencia, que tiene como una consecuencia la demanda de cambio político. Nunca es al revés, nunca la demanda de cambio político tiene como consecuencia aspiraciones sociales, sino al revés. Primero, mi empobrecimiento mío y de mi familia y de las personas que yo conozco, la interrupción de los proyectos de vida de manera abrupta, y el caso de Venezuela, la migración, es lo que genera entonces la demanda de cambio político por parte de los sectores populares que precisamente habían llegado a ese proyecto bolivariano al poder, ¿no? Y en tercer lugar, yo agregaría también un sentimiento de humillación, ¿no? Y esto tiene que ver porque permanentemente las autoridades venezolanas habían calificado a las personas que estaban optando por un cambio con diferentes adjetivos descalificatorios. Pero en el caso de los sectores populares, yo creo que eso se cindió por la permanente criminalización que hicieron las autoridades de la situación de migración, ¿no? Que las personas que se iban del país, bueno, tenían eran motivaciones políticas, e incluso el gobierno hablaba de que la gente se iba para limpiar baños de manera despectiva, permanentemente se negó que existiera un problema con esta gran cantidad de venezolanos. Entonces yo creo que ese sentimiento de humillación, vinculado además a un empobrecimiento generalizado de las condiciones de vida, y finalmente es detonado por un acontecimiento que precisamente sintetiza esa posibilidad de expresar ese descontento, es lo que finalmente generan hechos como los que ocurrieron en Venezuela el 29 y 30 de julio. Hay un filósofo francés llamado Michel Foucault, que él desarrolló un término llamado el biopoder, para explicar cómo se podía controlar a la población mediante también el control de las necesidades corporales, ¿no? Y lo que ocurrió en las zonas populares de Venezuela fue precisamente el despliegue de este tipo de mecanismos de control biopolítico, si queremos utilizar el concepto de Foucault, que tenía que ver con la presencia de estas personas que distribuían los programas de ayuda social del gobierno, los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP, ¿no? Con que te daban una vivienda, pero de esa vivienda tú nunca eras su propietario, y esto era una manera también de coercionarte y para evitar el descontento de las personas que vivían allí. También la estatización del espacio público, ¿no? Que ya dejó de ser un espacio para la construcción de ciudadanía, sino que era un espacio para el control de la ciudadanía. Y finalmente, estos mecanismos que el gobierno intentó desplegar del llamado 1x10, en donde una persona era obligada a tener que llevar 10 votantes a favor del oficialismo durante esos días. Entonces yo creo que todos esos mecanismos, todos esos dispositivos de control en las comunidades fueron los que se interpelaron durante el 29 y 30 de julio, ¿no? Y yo creo que el mejor símbolo de eso que ocurrió fue este derrumbe de las 9 estatuas de Hugo Chávez, porque todas esas efigies, todos esos monumentos que intentan hacer perpetua una lectura de la historia, ¿no? Una visión de país, que es lo que pretende un monumento. Por supuesto, durante esos días fueron vandalizados y fueron echados abajo por los sectores populares. Entonces yo creo que esa contestación, ese desborde de los mecanismos de control obligó a las autoridades a tener que reaccionar de manera feroz y implementar pues una serie de mecanismos que han sido descritos como de terrorismo de Estado, ¿no? Intentar infundir el temor de manera generalizada como un mecanismo de disuasión. Es por eso que tenemos una gran cantidad de personas detenidas por razones políticas luego del 29 de julio. Venezuela es en este momento el país que tiene mayor cantidad de presos políticos de toda América Latina. Estas personas están en unas condiciones lamentables de privación de libertad, con una violación total del debido proceso. Y el propio Nicolás Maduro pues habló que se iba a implementar todo el peso de la ley para evitar estas situaciones de descontento en el futuro. Entonces, yo creo que es una represión que está intentando sostener a un gobierno de facto que pretende juramentarse a partir del 10 de enero, exclusivamente a partir del temor de la coerción y por otro lado también de la persuasión hacia sus propios fieles, hacia los 3 millones de personas que votaron en las pasadas elecciones por Nicolás Maduro. Entonces,
Además, esto va unido a la aprobación de una serie de leyes, de instrumentos legales, y uno de ellos tiene un nombre, bueno, curioso, que es la Ley Libertador Simón Bolívar, que con esa ley no solamente se va a penalizar a las personas que aprueben la implementación de sanciones contra nuestro país, sino también a las personas que no reconozcan al gobierno de Nicolás Maduro y que realicen cualquier acto que las autoridades puedan interpretar como una amenaza a la estabilidad de la nación, ¿no? Entonces yo creo que es una ley draconiana, es una ley muy dura que pretende sostener a un gobierno de facto mediante la aplicación de la coerción y la aplicación de la represión. Entonces yo creo que sobre Venezuela se están cometiendo crímenes contra la humanidad, que es la investigación de la Corte Penal Internacional. Se han exponenciado los dispositivos más crueles de la represión, como lo ha dicho la Misión Independiente de Determinación de Hechos, y además todo esto ocurre en un contexto de terrorismo de Estado, como lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo estoy absolutamente convencido que el 28 de julio comenzó el fin de ciclo del modelo de dominación bolivariano, ¿no? Claro, este final de ciclo puede durar un año, puede durar 6 meses, puede durar 15 días, eso no lo sabemos. Pero yo creo que es muy importante ese dato irrefutable sobre la pérdida de legitimidad por el apoyo popular de los sectores de la población. Yo creo que eso ya convierte al gobierno de Nicolás Maduro indudablemente en un gobierno de facto, en una dictadura, ¿no? Un gobierno que quiere permanecer a pesar del amplio rechazo de la población. Antes del 28 de julio yo me preguntaba cuánto iba a ser el tamaño de la rebelión electoral del pueblo chavista contra Nicolás Maduro, pensando que la gente todavía tenía vínculos emocionales con la figura de Hugo Chávez. Pero cuando vi el derribo de estas estatuas, me di cuenta que la transformación había sido mucho más profunda. Que ya teníamos que hablar de un pueblo venezolano sin adjetivo, que había dejado de ser chavista, que había dejado de identificarse con el imaginario bolivariano, incluso con la figura central de ese proyecto que había sido Hugo Chávez y que estaba demandando y estaba aspirando pues, a un cambio en el estado de cosas. Entonces yo creo que el gobierno lo que está intentando es dilatar este final de ciclo, pero yo creo que hay una transformación profunda en el sentir ciudadano, en las demandas de cambio, y yo creo que el temor, el miedo en América Latina han demostrado que pueden retrasar los procesos de cambio, pero no los pueden anular. Y yo creo que eso es lo que también va a ocurrir dentro de Venezuela. Yo creo que los venezolanos nos tenemos que preparar para un tercer momento de participación ciudadana que sea importante y sea clave para promover finalmente un cambio, entendiendo que el primer momento de participación ciudadana fueron las protestas del 2014 y 2017, el segundo momento de participación ciudadana fueron las elecciones del año 2024, y este tercer momento va a ocurrir en un momento en que hay una amplia ilegitimidad de Nicolás Maduro, tanto dentro como fuera del país. Por primera vez las izquierdas internacionales están divididas sobre su opinión sobre las autoridades venezolanas o sobre lo que sucedió el 28 de julio. Eso no había ocurrido antes. Incluso tenemos los aliados más próximos al gobierno de Miraflores que han generado sus dudas de manera abierta y que incluso han estimulado al gobierno a que publique los resultados, como los gobiernos de Colombia y de Brasil. Pero lo que ha hecho el gobierno de Chile, el presidente Gabriel Boric, es haber dividido las aguas de las izquierdas internacionales. Entonces el gobierno de Nicolás Maduro no solamente está débil, sino que también Nicolás Maduro ha perdido autoridad al interno del chavismo. Los militantes y a lo interno del oficialismo tienen absoluta certeza de lo que ocurrió también. Y eso también complejiza la vida orgánica a lo interno del gobierno porque ahora se ha transformado en una coalición de gobierno en donde los diferentes sectores van a estar en una pugna constante para reposicionarse y tener una mayor capacidad de influencia. Entonces eso hace que la corrupción sea mucho más caníbal y más voraz, pero también hace que sea un gobierno en donde el estado general de sospecha se haya instalado el interno, porque hayan temores que pueda ocurrir lo que estaba intentando promover Tarek Saab, que era sobrevivir independientemente de que el chavismo perdiera el poder. Entonces yo creo que ahí el chavismo va a estar muy débil de ahora en adelante. Y yo creo que, digamos, estamos siendo testigos de la fase terminal del chavismo en el poder. Okay. ¿Y cómo logran los esquemas represivos cambiar a las sociedades? Okay. Yo creo que
el gobierno está intentando que sea el temor, que sea el miedo el que paralice a los venezolanos. El gobierno no es eficiente, pero tampoco tiene los recursos materiales para desplegar una represión masiva durante mucho tiempo, ¿no? Una represión masiva continuada, ¿no? Y yo creo que son esta expresión y este aliento al temor y el miedo el que intenta que sea la gente la que se inhiba por sí misma. Pero yo creo que no hay ningún gobierno autoritario en América Latina que se haya mantenido solamente a partir de la represión y de la coerción. Necesitan tener un nivel de satisfacción de las necesidades materiales de existencia de la población. Y en el caso venezolano ya hemos llegado a un nivel de degradación del chavismo realmente existente en el poder que es imposible que hayan políticas sostenibles para mejorar la calidad de vida de la gente en este lugar, y uno de esos factores importantes es por los amplios niveles de corrupción que existen. Entonces, yo lo que diría es que esto es cuestión de persistencia, es una cuestión de tiempo para que los venezolanos podamos regresar de nuevo a un modelo democrático, un modelo inclusivo, donde haya posibilidades para que todas las personas puedan desarrollar su personalidad, satisfacer sus necesidades y, por supuesto, poder vivir de manera digna dentro de nuestro país. Excelente. ¿Y cómo pueden las sociedades hacerse paso para liberarse sin la violencia ni armas? En el caso venezolano, creo que lo único que ha faltado para poder promover una transición a la democracia, porque ya tuvimos una expresión mayoritaria del descontento por los sectores populares que antes constituían la base de apoyo, la base de sustento del oficialismo. Creo que en el caso venezolano lo único que ha faltado es la división del chavismo, ¿no? O de los chavismos en el poder, ¿no? Que eso era lo que esperábamos con el pasado 28 de julio con un margen importante en contra, que algunos sectores subalternos del chavismo pensaran en su supervivencia política y dijeran, bueno, el pueblo ha hablado, tenemos que considerar pues una serie de mensajes, tenemos que hacer correctivos, tenemos que ver en qué hemos fallado para poder continuar siendo una alternativa de poder. Yo creo que entonces lo que ha faltado en el caso venezolano ha sido la fractura, porque el chavismo tiene grietas en este momento, pero esas grietas no han dado paso a la fractura que permitan entonces el debilitamiento de esa cohesión que hasta este momento lo han mantenido en el poder. Entonces yo creo que en nuestro caso yo creo que hay que persistir, creo que hay un proyecto de país que está en construcción en este momento, con el cual la gente puede sentirse identificada, que puede ser promovido por los factores democráticos. Creo que a partir del 10 de enero, frente a la realidad innegable de estar siendo víctimas de una dictadura, eso obliga a todos los sectores políticos democráticos a tener una alianza mayor de la que se ha tenido ahora para poder enfrentar esta amenaza común. Y finalmente yo diría que haría falta entonces que haya una narrativa que permita... Ya, desde finalmente, ¿podemos hacer otra vez? Sí, sí. Ahora el avión. Gírate un poquito como estabas antes, porque si no te me das mucho para allá. Okay, después el avión. Aquí pasan muchos regalos. Sí. Okay. Bueno, recuéstate un poquito más. Ahí estabas tú, Ok, y finalmente, perdón la interrupción, 3, 2, 1, finalmente. Y finalmente, yo diría que la alternativa democrática necesita una alianza inclusiva de todos los factores que quieran sumarse para el rescate de la democracia, independientemente de las ideologías e independientemente de lo que hicieron en el pasado hasta el 10 de enero. Yo creo que es importante tener una generosidad política para poder construir una orgánica que permita la toma de decisiones políticas por parte de un liderazgo que tiene que ser conducido por María Corina Machado, y que eso permita entonces que estos chavismos subalternos entiendan que tienen futuro dentro de una Venezuela democrática, si dan un paso al costado y se abandonan, digamos, el proyecto autoritario que está dejando en el pasado todo el capital político que construyó Hugo Chávez en algún momento. Entonces es importante que ese chavismo que se ha mantenido cohesionado hasta ahora pueda fracturarse, y que por las razones que sean, pragmáticas, ideales, políticas o incluso por conveniencia, algunos sectores del chavismo puedan incorporarse entonces a esta recuperación de la democracia en Venezuela.
Creo que el conflicto político de los últimos 20 años han estado protagonizados por maneras de movilización de la clase media, que han sido importantes, que por supuesto han sido significativas en un país que construyó una amplia clase media. De hecho, hasta el propio Hugo Chávez fue consecuencia de esa clase media petrolera construida durante muchos años. Pero es importante comprender también las lógicas políticas de toma de decisiones y de ocupación del espacio público de los sectores populares, ¿no? Yo creo que si algo los sectores democráticos tenemos que terminar de comprender y estimular es precisamente esas formas de participación comunitaria que yo creo que han sido escasamente comprendidas debido al poco interés que existe todavía en cómo se desplegaron esos sectores populares el 29 y 30 de julio. Creo que incluso hay alguna minusvalía que hacen algunos intelectuales sobre esa manera de despliegue. Creo que hay sectores que se han acostumbrado a convivir con la violencia, por supuesto, se expresan de una manera diferente a sectores de clase media. Y yo creo que es importante pues esa comprensión para poder reivindicar lo que pasó como parte de este quiebre político y emocional de las mayorías del país con todo lo que fue el imaginario bolivariano. Creo que eso es un capítulo que tenemos que comprender, que tenemos que realzar y que además, por supuesto, tenemos que reivindicar por todos los presos políticos que hay en este momento y por todas las 24 personas que fueron asesinadas esos días y que, por supuesto, merecen sus familiares que se conozcan qué fue lo que pasó y que las personas que los asesinaron sean responsabilizados ante la justicia.